Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Ya estoy aquí bajándole el volumen a mi celular porque siempre estoy al pendiente de sus mensajes que nos dejan en la plataforma de Grupo Radio Tele en el internet. Gracias por su preferencia. Un saludo muy especial para toda la gente de Morelia, para toda la gente del interior del estado de Michoacán, para toda la gente que nos mira y escucha también en otros estados de la República Mexicana y en otros países. Gracias por estar aquí al pendiente. Pues vamos a tener una charla como si fuera de cafecito con una invitada de lujo que tengo el día de hoy. Ya tenía mucho que no la invitaba, pero es que por sus ocupaciones y porque se está preparando, siempre está en constante actividad. Tenemos aquí a Eugenia Mota. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eugenia. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar el día de hoy por aquí compartiendo con usted, pero sobre todo con el auditorio que nos ve a través de Radio Tele y las redes sociales, no solamente en el estado, el Morelia, el estado, en la República, sino también más allá de la frontera. Muy contenta de estar con usted el día de hoy. Así es, Eugenia, pues mucho gusto que estás aquí con nosotros. Y pues vamos a platicar de varias cosas. En este mismo mes que ya está por terminar el mes de julio, Así es. precisamente en el primer fin de semana de julio tuvimos la dicha de compartir escenario contigo y otras personas en la presentación de lo que fue mi libro número 14, Brujas. Y en esa ocasión, también participaste con una disertación, con una exposición, con unas palabras muy interesantes. Y me gustaría que retomáramos eso, esa magia que estuviste compartiendo con el público que asistió a la presentación del libro. Y ahorita vamos de ahí sacar mucha tela de donde cortar. Bueno, pues iniciaremos un poco. Bueno, en esta ocasión voy a iniciar con una referencia, no propiamente anécdota, una referencia. Yo creo que casi todos hemos sabido de un país en Europa que se llama Brujas, que está en Bélgica. ¿Y por qué hago la referencia? En el idioma local, que desconozco cuál sea, Brug quiere decir puentes y es una ciudad que eh, tiene canales y entonces está comunicada por puentes. ¿Y qué tiene que ver los puentes con las brujas? Bueno, pues es solamente una traducción. Ajá. No sé si fue al castellano porque no tengo el dato preciso, pero así es como se va dando la palabra bruja. Entonces, en tanto una ciudad que lo que la caracteriza son los puentes en Europa y se llama Brujas para el resto del mundo, y si uno busca en Wikipedia, en cualquier mapamundi, Brujas como tal existe, Ajá. pero no hay el concepto que tenemos el día de hoy de una bruja, no tiene nada que ver con la ciudad como tal. Ujú. Pero hay un constructo social alrededor. Lo mismo sucede con la palabra bruja desde el punto de vista mujer maldita, hechicera, este, que hace males y demás, ¿no? Entonces hay una construcción social alrededor de algunos términos y bueno, no tenemos una definición acertada como tal de la palabra brujas. Sin embargo, se va dando a aquellas mujeres de conocimiento. Y yo siempre hago referencia a que en la prehistoria el hombre, como energía masculina fuerte, sale a cazar, a conseguir alimento, cuando ya empiezan a formar los primeros núcleos sedentarios y dejan de ser nómadas. Las mujeres quedan a cargo de cuidar el campamento, porque no eran pueblos, no eran ciudades, eran campamentos, de administrar lo que los hombres traían de cacería, y empieza este proceso de prueba y error, y prueba en sí, de las plantas y las flores que van encontrando en el camino o que van encontrando a los alrededores. De hecho, la agricultura surge con la mujer. Es la primera que empieza a cultivar el campo. Entonces, en esta ocasión hacíamos referencia a un capítulo de su libro donde usted habla de las hierbas mágicas, maravillosas que tenemos
en todo el mundo, ¿no? Recordemos que nosotros somos el tercer reino. El primero es el reino mineral, posteriormente es el reino vegetal y después nosotros el tercer reino, el reino animal, donde pues ya somos animales racionales, pero las plantas tienen toda la vida de la tierra. Entonces en esa ocasión, así como lo hacemos el día de hoy, pues hablamos de las plantas mágicas que tenemos a nuestro alrededor. Es muy común, Eugenia, que vemos cuando visitamos a las casas de las abuelitas de antaño, o las mamás todavía, que los que llegamos a tener la dicha de tener a mamá, esas casas donde había los corredores, los pasillos, las entradas llenas de plantas. Pero sobre todo llama poderosamente la atención el hecho de que casi siempre, dependiendo del clima y de la región, hay helechos. Los helechos casi siempre están presentes en las casas de los abuelos y de los papás. Y el helecho se podría considerar que es una planta protectora, porque yo recuerdo de niño que era muy maldoso como todos los chiquillos, que a No veces son, todos, yo era una santa. que éramos muy latosillos, y agarraba la rama del helecho y le jalaba todas las hojitas Claro. y la dejaba pelona la ramita. La varita, La varita. sí. Pues yo creo que la vegetación es de acuerdo a la región geográfica. En el centro de la República y climas un poco tropicales, pues encontramos muchos helechos. Yo recuerdo que en casa de una abuela que tuve, también ella tenía, en casa de mi mamá no tenía helechos. Mi mamá tenía unas campánulas que se llamaban, bueno, deben de llamarse glosinias. Tenía una pared llena de botes con esas plantas. Y tenía mucho violetas africanas, que son muy delicadas. Quien tenía el hecho era mi abuela, y sí, era parte de la travesura ir y tomar con el índice y el pulgar y jalarle todas las hojitas, ¿no? Pues se atribuye al helecho el hecho de ser una planta protectora. Yo creo que todas las plantas protegen. Ajá. ¿Y por qué todas las plantas protegen? Porque recordemos que en este universo todos somos materia con distinta densidad y todos los cuerpos emanamos un campo electromagnético. En el caso de las personas lo llamamos comúnmente aura, pero lo mismo sucede con las plantas. Muchas veces nos vamos acercando a aquella planta y sentimos tranquilidad, sentimos calma. Entonces el helecho, para quienes lo conocen, pues regularmente son muy frondosos y las ramas cuelgan, entonces abarcan una gran cantidad de espacio, por tanto su campo electromagnético proyecta y nos comparte de esa tranquilidad. Pues ¿qué estrés puede tener una planta, ¿no? Una planta que está bien alimentada, que está en un buen suelo, que está bien drenada, que tiene el cariño, porque creo que todas las personas que tienen plantas casi siempre hablan con las plantas. ¿O soy la única? No. Casi todas las mujeres, de hecho, y la mayoría en el caso de las personas, pero siempre les hablan a las plantas. Las mujeres les hablan a las plantas en su hogar, pero yo conozco un par de ingenieros agrónomos que hablan con los aguacates. Claro que hablan con los aguacates. Okay. Y conozco una familia que se dedica a la industria del aguacate, porque ya el día de hoy es una industria, y hablan con sus huertas. Ajá. Y sí responden, ¿verdad? Claro, no, pues por supuesto que responden. Si no respondieran, no les estarían hablando, ¿sí? Sí, es muy común, ¿no? Así como, a ver, dime qué te pasa. Sobre todo con esos ingenieros que conozco, así como que, a ver, vamos a ver qué te pasa, por qué estás enfermo, qué es lo que necesitas. O sea, es muy curioso. Entonces, tenemos como mayor contacto con mujeres que hablan a las plantas en su hogar, pero prácticamente todo aquel que tiene El contacto contacto. con algún ser vegetal casi siempre le habla. Y lo curioso, la planta contesta. Ujú. Hay un estudio ya documentado de cómo se comunican los árboles, por eso es tan importante cuando llegamos a cortar una flor de la planta que queremos para ornato o una rama para cocinar, para hacer un remedio, para hacer un té,
hablarle a la planta y dicen pedirle permiso, más bien es así como decirle, regálame un ramito, regálame esta flor. ¿Por qué? Porque en automático, y esto está documentado, ¿no? Cuando llegan a podar árboles, los árboles se comunican a través de las raíces Ujú. y entonces, así como nosotros nos circula sangre en el cuerpo, a los árboles se llama savia. Entonces ellos como que sellan las entradas de la savia hacia las ramas y la concentran en el tronco. Es bien importante cuando nosotros cortamos ya un arbusto o un árbol, que vamos a cortar una rama porque nos estorba en casa, porque es muy grande, porque nos impide el paso, porque puede estar en riesgo algo de la construcción. Cuando se corta la rama, cortarla lo más cercana al tronco, pero sobre todo sellar la parte del tronco con cera de abeja. Es exactamente cuando ponemos cera de abeja, es como poner un parchecito y evitar que el árbol, vamos a llamarlo en términos muy humanos, se desangre. Ajá. Ujú. Y su cicatrización y su recuperación es más rápida. Yo había escuchado desde niño, cuando luego mi papá nos llevaba de paseo a muchos lugares, en las riberas de Pátzcuaro y de Cuitzeo, que luego las señoras de las casas, cuando una planta o una mata de una planta como que no quería florear, no quería dar frutos, le decían, ay, si no, hasta como tipo regaño. ¿Qué tienes? Ya te dije que si no echas los frutos te voy a cortar. Y como tú dices, respondía la planta. Claro, pues presionada, ¿cómo no? Eso es violencia contra las plantas. Sí, curiosamente, y hasta la fecha, ¿no? Encuentra uno estas consejas populares de que si mueve uno una planta del lugar y se empieza a poner triste, dice, y si no te pones bonito te voy a regañar. Ujú. Claro, es una manera de presión. Ok. Y al final de cuentas, todos tenemos una manera de comunicarnos en este universo. Hay personas que obviamente no tienen la posibilidad de tener jardines muy bonitos porque a lo mejor por sus condiciones de vivienda no se puede porque tienen departamentos chiquitos o casitas muy chiquitas. Pero si la gente se las ingenia, pueden tener un rinconcito, unas macetitas Nada lindas. de un rincón, pueden tener una planta en una ventana, Ujú. las plantas son tan bondadosas que si ponemos una recipiente con agua, Ahí hay se da, muchísimas plantas ahí de se dan. ornato, de protección que se pueden dar en agua. Entonces no es un pretexto, creo que aquí es más bien una cuestión de deseo. Es como aquellas personas que prefieren tener una mascota o quien prefiere tener un hijo o quien prefiere tener plantas. Pero sí, una planta es un compromiso, es un ser vivo y hay que cuidarlo y hay que prodigarle cuidados, tiempo, espacio y siempre se pueden cultivar plantas alrededor. Así es. Estamos a punto de irnos a un corte. Saludamos a Chata Redondo Mora hasta Zacapo, Michoacán. Rosarola Mendoza te manda saludos y te deja saludos y bendiciones. Y sí, esto de las plantas, Muchas vamos a seguir gracias. platicando acerca de la magia de las plantas. Y ya regresamos en un momento de este corte y esté al pendiente de la información que vamos a platicar con la invitada Eugenia Mota.
Las plantas están presentes desde que este mundo es mundo y seguirán estando presentes en la vida de todas las personas. Pero, por ejemplo, Eugenia, las personas a veces nos tomamos los tecitos de sobrecito para aliviar algún malestar o simplemente tomarnos un tecito porque está fría la tarde y sentirnos a gusto. Pero sí es conveniente que a veces tengamos esas plantitas en nuestros espacios. Y por ejemplo, tú que conoces un poquito más de plantas, ¿qué plantas una persona básica tendría que tener en su casa en la entrada? ¿Como de ornato o como de protección o como para tener ahí algo verde? Mm, Aquí son dos preguntas. Una es los tecitos y otra es las plantas de protección. Planta de protección, cualquiera que tenga espinas Ujú. a la entrada. Y hay que tener mucho cuidado con todas esas personas. Ahorita está como muy en boga a personas que tienen jardines de cactáceas. Ujú. Suculentas les llaman ahora. Bueno, Sí. suculentas porque guardan la savia para la humedad, para autorregularse. Casi todas tienen espinas. Hay una que es muy bonita que se llama uña de señorita, que parece que fuera una uñita pintada la punta, pero finalmente es una punta. Todas las puntas en las entradas de los hogares protegen, justamente porque las puntas son unas espinas. Debemos de recordar que cuando uno quiere proteger alguna propiedad, pues lo que pone es un alambre de púas alrededor. Ujú. Entonces, las espinas es la misma función de las púas, es detener todo aquello negativo. Algunas personas prefieren este tipo de plantas que además requieren un cuidado no tan extenso como otras, no tan exhaustivo. Hay que regarla una vez cada 10 días y cuidar que no tenga alrededor alguna plaga. Pero son plantas sumamente resistentes a condiciones adversas. Entonces, cuando no hay un gusto tal por las plantas y si se quiere proteger o no hay tiempo suficiente para atenderlas, bueno, pues una cactácea es buena. De preferencia, una cactácea que no esté alrededor del piso, al ras del piso, sino hay algunos que crecen un poquito, no muy grandes, pero que Ujú. tengan piquitos, porque las espinas detienen todas las malas energías. Para quien tiene un espacio más grande o está dispuesto a invertir un poco más de tiempo en el cuidado de la planta, hay una planta que se llama sansevieria, que todo el mundo la conoce como espada de San Jorge o lengua de suegra, Ujú. que tiene la forma de una espada y termina finalmente el pico. Esta se recomienda mucho para evitar robos en negocios. Pero es una planta que no florece. Bueno, florece muy de cuando en cuando, da unas campanulitas muy pequeñitas, quizá una vez al año y ya después de cierto tiempo. Entonces, en general es una plantita verde. Pero para quien le gustan las aromáticas y está dispuesto a invertir un poco más de tiempo, pues hay una preciosa que es mi consentida, que es la ruda. Ujú. La ruda tiene un olor sumamente fuerte, penetrante. Incluso hay personas que se abstienen de acercarse justamente por el olor tan fuerte que tiene, pero es tan ruda como protectora. Ujú. Todo lo que son malas energías lo detiene. Y pues ahí podríamos también poner al romero, que el romero es el que cuida ampliamente nuestro campo electromagnético y pudiera ser un par de estas aromáticas muy sencillas. Ujú. Hace rato mencionabas acerca del campo electromagnético que tienen las plantas, mencionando Ujú. a los helechos. Yo sabía y había leído que los árboles, sobre todo, tienen un campo, una aura impresionante y por eso hay una comunicación entre otros árboles. Es Sí. una cosa magnífica.
Entonces, imagínate qué padre ambiente cuando está estas plantas cerca entre ellas y aunque esté una más para allá, cómo se hace ese ambiente tan agradable, no solamente por el oxígeno y todo esto y las fragancias, sino por el ambiente electromagnético. Sí, y hay que tener en cuenta que hay algunas que son muy territoriales, no les gusta tener nada a su alrededor. La ruda es una de ellas. La ruda es una. La ruda es una de ellas. A la ruda no le gusta que haya absolutamente nada a su alrededor, entonces es muy común que uno tiene una ruda y junto pone cualquier otra cosa y dice, ay, se me secó, sí, la ruda no le gusta. Pero, por ejemplo, con el romero hacen muy buena sinergia. Y cuando hablaba usted de los árboles, las copas de los árboles que llegan a medir 6, 8 metros, pues, tan sencillo, ¿no? Caminamos aquí por el bulevar y la copa de un árbol se toca con otra. Qué bueno que lo comentaba usted, que tiene un auditorio tan grande. Muchas veces las personas dicen, ay, vamos a plantar 3 arbolitos, y entonces plantan uno junto a otro, uno junto a otro, uno junto a otro. Para plantar árboles mínimo tiene que haber 3 metros de separación entre uno y otro, para que en el momento que estos árboles crezcan y sean árboles adultos, sus ramas puedan extenderse y permitan crecer, porque muchas veces están tan juntos que el más fuerte es el que se desarrolla y todos los demás quedan chiquitos y apartados a su alrededor. Entonces es bien importante. Lo mismo sucede con las plantas, cualquiera que éstas sean, hay que darle su espacio. Es como cuando uno tiene la oportunidad de tener una recámara para sí, Ujú. y cuando la tiene que compartir con uno o con más hermanos, ¿no? Siempre es tener un espacio más grande, es más confortante. Con las plantas sucede exactamente lo mismo y su protección se amplía exactamente, más, más con mayor libertad. Cuando era un chamaco puberto, preadolescente, O sea, quedó como de 10 años. ajá, me encantaba una de las tantas plantas que tenía mi mamá, porque mi mamá heredó el gusto por las plantas de mi abuela materna, de Ajá. su mamá, pero una de las plantas que me encantaba tener siempre afuera de mi cuarto, porque luego yo tenía mi cuarto en el segundo piso, en la segunda planta, y cuando se hizo el penthouse, yo me fui al penthouse y allá me llevé esa maceta, pero me encantaba la corona de Cristo. No sé por qué, pero me encantaba a mí esa planta y La corona era... de Cristo es muy protectora, porque recordemos que la corona de Cristo es una rama Ajá, totalmente cubierta de espinas, sí, tiene muy pocas hojas verdes y casi siempre las hojas va a ser al momento que van a florecer. ajá, Que es bien importante darle el nombre correcto. Las plantas florecen, ajá. no florean, se florea la riata, eso es con los charros. Ahí sí, entonces cuando van a florecer es cuando tienen un poquito más hojas verdes, pero totalmente la rama de la corona de Cristo, pues son espinas, entonces es una planta sumamente protectora. Si usted era muy niño y ya le gustaba esto, pues quién sabe qué energías andarían pululando a su alrededor que se protegía con la, Corona de con la Cristo. corona de Cristo, porque también esto es muy cierto. Nuestra sabiduría interna nos dice que necesitamos cerca. Entonces, si usted se llevaba la corona de Cristo, pues seguramente algunos espíritus por ahí andaban rondándole y no precisamente muy buenos. Sí, sí, y sí me haces recordar efectivamente algo que me pasó siendo chamaco de esa edad, entonces sí, Okay. yo creo que por eso tenía ahí muy presente mi Vamos, corona de Cristo. vamos a volver a los tecitos. Ajá, Hay una planta que es un arbusto. Recordemos que los arbustos llegan a medir máximo 3 metros. Esa es la diferencia entre un arbusto y un árbol, ujú, la altura. El té es originario de Asia ujú. y es un arbusto que se llama Camellia sinensis. Vamos a decir que desde el punto de vista científico, ese es el único que es el té, El único. el único. Y tiene variedades: blanco, rojo, verde y negro. Y a veces queremos sentirnos muy chiqui y decimos, yo quiero un té rojo. Ujú. Ay, a mí tráigame un té negro. El blanco aquí no se vende tanto. El verde, el negro y el rojo, que es así como, digamos, un poco excéntrico, pero es la misma planta. Ujú. ¿Cuál es la diferencia?
la cantidad de taninos que tiene de acuerdo a la madurez de la planta. Es como, vamos a hacer un símil muy común, es como comer ejotes y comer frijoles. Ujú, Los ejotes son frijoles verdes. ujú. Entonces, ese sería, en estricto sentido, el único té que hubiese. Todas las demás se le puede llamar tisanas o infusiones. Infusiones porque se infunden en agua para extraer sus activos. Cuando nosotros nos tomamos un sobrecito de manzanilla que compramos en el supermercado, pues debemos de ser muy conscientes que cuando nosotros vamos a comprar cualquier empaquetado, cualquiera, tiene un mínimo de 6 meses procesado. Ujú. ¿Por qué? Porque usted cultiva la manzanilla, después se la vende a un mayorista, el mayorista la vende a la empresa que la lava, la procesa, la tritura, la selecciona y casi los sobrecitos de té están hechos de la merma, del sobrante y saben bien buenos, Ujú. pero no tienen comparación cuando uno toma una rama fresca de menta, de lavanda, de manzanilla, de hierbabuena y prepara el té. Si bien es cierto que es muy práctico y muy asequible ir al súper y comprar tecitos, porque así se les conoce, hagan la prueba con una manzanilla de sobre y vayan al mercado con nuestras hierberas y compren un poco de manzanilla fresca. O todavía más, si tienen oportunidad, cultiven una plantita de manzanilla y van a ver la diferencia incomparable en textura, en color, en aroma y sobre todo en la sensación de bienestar. Vamos a un corte, eso está muy interesante. Seguiremos platicando con Eugenia Mota y las plantas mágicas para el hogar.
Efectivamente, muchas personas están teniendo esa como afición por tener las suculentas o estas cactáceas a la entrada de la casa, pero en el interior de la casa luego hay personas que sí se atreven a colocar estas plantas suculentas, inclusive las que tienen espinas, las cactáceas dentro de la casa. ¿Y si es recomendable, Eugenia, las espinas dentro de la casa? ¿No es recomendable o tiene que ver con los cuidados o el espacio que le des a estas macetitas con estas plantas? Pues mire, espinas son espinas. Ujú, Espinas son las del rosal, espinas son las de una cactácea, espinas son las de los nopales. ujú, Ajá. Preferentemente al interior hay muchas suculentas que también son hojas redondas. Yo sugeriría al interior estas que no tienen espinas. Si hay alguna que tienen espinas, puede estar en el área de los baños o en el área de lavado. Si tenemos una azotea o una terraza abierta al exterior, ahí pueden ir. Al interior del hogar yo no lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque la espina va a atacar a una mala energía que se acerque, pero si le acercamos un globo, pues también lo va a ponchar. ujú. Entonces, muchas veces quien tiene muchas espinas al interior del hogar, sobre todo en aquellos espacios que no están tan soleados ni tan aireados, empiezan a ver cómo varios de sus proyectos pues sencillamente no cuajan. Empiezan a ver como alguna fisura en su economía. ¿Por qué? Porque justamente la espina está atrapando todo y está ponchando lo que llegue ahí. Entonces, preferiblemente no. Cactáceas en los baños o en el área de lavado, en las azoteas, en las terrazas, en algo que dé hacia exteriores o a la entrada de la casa. Si una persona quisiera, porque tiene un jardincito, y le pudiera a lo mejor darle bienvenida ahí a un arbusto, no un árbol grandototote, pero sí un arbusto de estos de no mayores de 3 metros, ¿qué arbusto sería como conveniente si estamos aquí en Morelia, que pudiera ser pues bonito, que pudiera ser sombra, que pudiera ser fresco, que pudiera hasta florear? ¿Qué árboles recomiendas, arbustos recomiendas? Es muy aventurado hacer una recomendación Ajá, porque de- tiene que ver las condiciones del suelo. ajá, ok. Morelia es desde la Huerta, que es una zona muy fértil, hasta Tarímbaro. Ujú, Ujú. Y si nos vamos para el lado del Estadio Morelos, sí, la calidad del suelo que hay en esa área, que todavía es Morelia, no es la misma que en Ciudad Industrial o que en la Huerta. ok. Entonces, lo ideal es que se consulte con un vivero. Los viveros generalmente hay cierto grado de responsabilidad en recomendar plantas que van a poder florecer y crecer, madurar en cada región. Entonces, depende mucho, por ejemplo, en el área de la huerta es muy común que encontremos en jardines de casas algún cítrico, mandarina, guayaba, naranja, y se dan de manera muy fácil. Algunas personas que viven para este lado de Tres Marías, que es la falda de un cerro, que tienen jardineras muy grandes, ahí yo me he enterado de personas que plantan fresa. Claro, son jardineras con un sustrato especial y es una manera de pues, cultivar sus propias fresas, ¿no? Entonces, podría ser en el área de Morelia, es muy común que sea algún cítrico Ujú, y pues prácticamente todos comemos mandarinas, naranjas, limones, toronjas. En Uruapan es muy común en los camellones encontrar naranja agria. Ujú. ujú. Pero entonces sí es muy directamente la relación de los nutrientes que tiene el suelo con lo que la persona desee plantar. Ahora, hay personas que utilizan las plantas no solamente como de ornato,
no solamente para tomarse los tecitos de las plantas que podemos tener para tomarnos alguna tisana, como tú lo mencionas. Hay personas que también utilizan algunas plantas para crear un ambiente agradable de salud. Ujú. Yo, por ejemplo, llegué a ver cuando era niño que mi papá me llevaba, te digo, nos llevaba a muchos lugares, a muchas rancherías, que cuando había una persona enferma, le ponían una rama de, no me acuerdo si era eucalipto, creo que sí era eucalipto porque tenía las bolitas arriba de la cabecera. Y preguntaban, pues las personas grandes, pues uno era del niño, pues era un niño. No se fijaba mucho en andar preguntando, pero uno escuchaba que decían, es que es para que se componga más, decían las personas. Claro, recordemos que en el caso de las plantas medicinales, bueno, cada una trabaja un aspecto distinto en la fisiología humana. En el caso del eucalipto, pues es para vías respiratorias. Ujú. Entonces, si alguien tiene ahí, hace muchos años iba yo a uno de estos clubs deportivos que estaba por ahí arriba, que ya cerraron, y era muy común que en la mañana entraba uno al vapor y alguna persona llegaba con un atadito de lemongrass, le llaman ahora, que es el zacate limón, y lo ponían donde salía el vapor. Entonces todo aquello se impregnaba de olor a limón. Y pues tenemos a través del olfato la limpieza de vías respiratorias. En el caso del eucalipto es exactamente lo mismo, trabaja para vías respiratorias. Entonces cuando uno tiene una gripa simple o los bronquios inflamados o una tos y ponen una rama, lo que sucede es que la rama sigue despidiendo sus aromas a través de los aceites que contiene y entonces eso ayuda al, pues a mitigar un poco la enfermedad. Ujú. Si es solamente una rama. Hay maneras de aprovechar los activos de las plantas de forma tópica o en forma ingerida, ¿no? Algo que nos sucede muy a menudo y que además es bueno, quizá una vez al año, que nos enfermemos de gripe. Y es bueno porque cuando tenemos gripe, el organismo hace una depuración de todos los bichitos que tenemos adentro. Entonces ponemos algo muy sencillo, es poner en un platito media cebolla picada y la ponemos junto al puro, la mesita de noche, junto a la cama de la persona que tiene gripe. Esto ayuda a los bichitos del ambiente, A ayudarle a ver, dijiste media cebolla media picada. cebolla picada en un platito. Mm, O sea, picada es Picada es picada, maestro, o sea, no hay otra, picada. picada, sí, 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 es que de repente yo confundí. Claro que si le quiere hacer rajitas, cuadritos, Sí, sí, pero es que eso de no es repente me rajitas. acordé de los limones que luego los parten en cruz, No, 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 acá o sí sea, no. va a ser picada entonces Sí, la cebolla. acá no es energético, acá es meramente biológico. Ok, Ajá. perfecto. Entonces se puede poner una cebolla ahí y nos ayuda exactamente los activos que desprende la cebolla. Ah, sí, mira, ahí Ah, está. Gracias, exacto, gracias, productor. exacto, Esa es la cebolla exacto. picada, Esa es es la que cebolla picada. El maestro ya estaba pensando ponerle una cruz y una cruz y una estaca. Sí. de hecho, tanto la cebolla como el ajo, Ujú. ya ves, Eugenia, que tantas leyendas existen en torno también a ellas de que ahuyentaba a los vampiros y ahuyentaba a cosas feas. Entonces, sí tienen ese efecto de ahuyentar Claro, estas cosas de recordemos enfermedades. que hay un campo electromagnético que es la energía, pero también existen los químicos activos, Ajá. los metabolitos secundarios de las plantas, que es los que nos ayudan a nosotros en el bienestar de la salud, salud física y salud energética. Ok, Entonces, perfecto. Y por ejemplo, tú me imagino que sí llegaste a conocer, porque mucha gente hoy en día no conoce las famosas trenzas de ajos que estaban en las cocinas normalmente. sí, actualmente casi nadie va a los mercados, pero en los mercados todavía existen las trenzas de ajo. Las trenzas de ajo son muy comunes en los mercados, que es donde las venden, pero también en muchos negocios de comida, Ajá. en pequeñas fonditas, en pequeños restaurantes. No me ha tocado un restaurante. Había un restaurante italiano en la Ciudad de México que tenía una trenza de ajos de cerámica.
Ok. No era natural, pero era una trenza de ajos de cerámica en un restaurancito italiano. Ahí está la trenza de ajos La en trenza la de imagen. ajos, exactamente. Entonces, esas trenzas de ajos se ponen como una manera de repeler las malas energías. Y pues obviamente donde no hay malas energías, llega todo lo bueno. Pero ese sería. Ahora con la inmediatez del Internet, muchas personas, a mí me sorprende cuando dicen, en viernes quema cáscaras de ajo. Ujú, Dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. No puede uno ir por la vida dando consejos ujú, de buena fe si no sabe qué hay del otro lado. ujú. El ajo tiene una energía repelente, pero yo siempre he dicho que no es lo mismo llegar y decirle, ah, maestro, se sentó en mi silla, ¿me deja mi lugar? Ujú. A llegar a decirle, Arturo, con una, con dos y con tres, que no te das cuenta que esa es mi silla. Cuando quemamos cáscaras de ajo, eso es lo que hacemos. Llegamos a un lugar por la fuerza a sacar lo que haya. Y si aquello que hay es mayor de mi conocimiento, pues es como ponerse con Sansón a las patadas. Es alborotar las energías. Exactamente. Entonces sí, les digo, ahora con la inmediatez del Internet todo el mundo da recetas. Hay que saber cuál es, a toda acción corresponde una reacción. ¿Cuál es la reacción que yo voy a tener? Y que sería lo más interesante decir, oiga, quemo cáscaras de ajo, yo diría, en vez de quemar cáscaras de ajo, primeramente barre, trapea tu casa Ujú, y saca toda aquella energía estancada. Vamos a hablar de, no sé, aquí está, mi estuche de lentes. ujú. Esta es mi estuche de lentes de ver y yo lo tomo todos los días. Es una energía que yo estoy moviendo constantemente. Pero resulta que tengo el estuche de lentes de mi bisabuelita que hace 50 años que murió. Ujú. ¿Qué es lo que tengo ahí? Una energía de muerte Y estancada. y estancada, porque además nadie lo usa. Entonces hay que quitar toda esa energía estancada que tenemos ahí y energía de muerte. Hubo un tiempo que a muchas personas les daba por guardar flores secas. Ahorita vamos a decir qué es guardar la naturaleza muerta. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
Entonces, Eugenia, ¿qué sucede con la naturaleza muerta? ¿Es bueno o es malo tenerla en casa? Pues su nombre lo indica, maestro, naturaleza muerta. ¿Quién en sus cinco sentidos guarda un muerto en su casa? Nadie. Ni una persona, ni un animal, y tampoco plantas. Es energía de muerte. Entonces, volvemos a esta situación de quema cáscaras de ajo para que te vaya bien, barre, trapea, quita toda tu energía muerta y ponte un ramo de flores frescas, que pueden ser desde un ramo de manzanilla que nos cuesta 5 pesos en el mercado. La manzanilla nos recuerda o nos lleva al calor de la madre. Ujú. Ujú. Entonces imagínese qué cosa más bonita que yo llene de manzanilla mi sala, mi comedor con la energía del calor materno. ¿Qué sucede con las malas energías? Donde hay amor, ninguna mala energía llega. Si yo quemo cáscaras de ajo, me llego a pelear con una entidad que no sé qué tan grande es. Ujú. Y nada más la vas a alborotar. Y no sabes qué va a suceder. Exacto. Y luego la gente anda ahí queriendo jugar a ser brujo. Un poco lo que sucedió el día de ayer, 25, ¿Qué pasó ayer? que O sea, sí sé de la fecha de ayer. de la fecha de Pero ¿qué ayer, pasó ayer? que yo vi muchas publicaciones donde decían, oye, el portal 777, no, el portal 777 se abrió el día 7 y se cerró ayer 25. Ajá. O sea, ayer se cerró y alguien estaba diciendo, es que hoy se abre un portal. Ser brujo, ser bruja, es como ser carpintero o ser zapatero. Hay que saber de lo que se está hablando. Ajá. No hay que confiar solamente en la publicación de la comadre. Ok. Si se quiere tener credibilidad, pues. Así es. Porque si no, pues todo el mundo puede. Yo creo que cuando éramos niños todo el mundo jugamos a ser la enfermera y el doctor o a ser el policía, pero era un juego. Pero quien quiere dedicarse a la cuestión energética Mágica. mágica a través de cualquiera de los elementos de la naturaleza, pues tiene que aprender. Hay, por extraño que se escuche, hay escuelas de brujas. Cuando una persona recibe un ramo de flores, Ujú, pues todavía están vivas estas florecitas, ujú, vamos a llamarle así, ujú. y lo pone en un lugar adecuado de la casa, puede ser, O lo avienta por allá si se lo trajo el marido y está enojada. o el También ex, sucede. o el ex, No, pues este, esas ni las recibe uno. pues sí. Hay gente que las pone a la entrada de la casa, hay gente que las pone en el comedor, hay gente que las pone en la cocina, donde quieran ponerlas. En cuanto se terminen de apagar, de transmutar Ujú. estas flores, ya inmediatamente, ¿qué hacemos con los restos? ¿Los enterramos, los dejamos debajo de un árbol? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, cuando tenemos flores porque alguien nos obsequia un ramo de flores o porque fuimos a comprarlos al mercado, hay que tratar de mantenerlas vivas el mayor tiempo posible. Muchas personas dicen, ay, me mandaron un ramo de flores o compré un ramo de rosas y pasan los días y ve uno aquella agua putrefacta del florero y jamás le cambiaron. Entonces, si vamos a tener flores en un florero, hay que cambiarle el agua cada tercer día, mínimo. Cambiarle el agua. Cambiarle el agua y cuando le cambiamos el agua, también vamos a enjuagar el tallo, la parte que está sumergida en el agua. Una vez que las flores empiezan a marchitarse, vamos a tirar esa agua y vamos a desechar las flores de la mejor manera. Eso de dejarlas al pie de un árbol, eso no funciona. Ujú, Hay que hacer un pocito ujú. y hay que enterrarlas. Si en la casa tenemos composta o compostero, se regresan. Es una manera de regresarlas a la tierra. Vamos a suponer que yo estoy en mi oficina y alguien me mandó un ramo de flores y no tengo manera de llevármelas, no hay cómo deshacerme de ellas, no hay donde las voy a enterrar. Bueno, pues entonces las envuelvo en un pedazo de papel y las tiro a la basura. O sea,
No hay por qué complicarse la vida. Ay, no tengo dónde enterrarlas, ay, no tengo compostero, ¿no? Pues las tiro a la basura y les doy las gracias, ¿no? Porque estuvieron conmigo 3 días, 6 días, una semana. Cuando alguien me regala un ramo de flores y de inmediato empiezan a ponerse tristes, bueno, ahí esa es una señal de que estamos en un ambiente energéticamente contaminado. Ujú. Ujú. Ese es como un Entonces, detector. es exactamente un detector y es exactamente igual que cualquier ser vivo. Yo llego al puesto de tacos, pero resulta que el puesto de tacos está junto a una alcantarilla que huele horrible, pues yo decido no comprar tacos ahí, ¿no? Me muevo. Ese Ujú. puesto de tacos no tiene comensales. ¿Por qué? Pues porque está junto de una alcantarilla. Entonces, exactamente la flor detecta un ambiente sucio, vamos a llamarlo así, energéticamente no bueno, y pues se marchita. Cuando nosotros llegamos a una sala de cine y la película no nos gusta, pues nos retiramos. Es medir el ambiente. Entonces, si yo compré unas flores o me regalaron unas flores o a mi casa llegaron unas flores vivas, de la manera que sea, y de inmediato se empiezan a poner marchitas, bueno, yo lo que hago es, quizá puedo prender un incienso. Hay algo bien importante, así como el agua y el jabón limpian, también lo hace el sol y el aire. Entonces, independientemente de que llueva, de que haga aire, de que haga frío, hay que abrir puertas y ventanas de nuestro hogar para que el aire circule, Ujú. para que el aire sea un recambio. Si yo tengo mi casa ventilada, asoleada y limpia, y no hay nada que me pueda indicar que hay un mal ambiente alrededor, y mis flores se secan, bueno, puedo prender un incienso, puedo pasar un spray, puedo trapear con vinagre si no tengo más y limpiar energéticamente. Esos son consejos De bruja. de bruja y súper Sí. básicos que son muy interesantes. Y antes de retirarnos y despedir del programa a nuestra invitada, ¿dónde te pueden localizar por si la gente quiere esas ceremonias que realizas, que diriges y para dar asesoría también a la gente? ¿Dónde te pueden localizar? En redes sociales como Eugemota, Euge Mota. Instagram y Facebook. Euge Mota. Así es, Eugemota. Y pues obviamente pues ahí la gente puede localizarla para que quiero ¿cómo le llaman a la ceremonia de cumpleaños? Ceremonia de cumpleaños es una ceremonia de cumpleaños Y holística. luego hay otra ceremonia que no me acuerdo. Es que como las nombran en inglés, yo no me las Ah, sé. no, la única que tiene un nombre en inglés es el Blessing Way. ¿Ese de qué es? Blessing Way es, qué bueno que lo pregunta. Yo he visto Blessing Way y llevan un montón de regalos para el bebé y dicen, es Ah, el ya. nuevo baby shower. No. El Blessing Way es una celebración exclusiva para la mujer que va a ser mamá. Ah, ok. No tiene nada que ver el bebé ahí, pero bueno, pues cada quien lo hace como Dios le dé a entender. Pues bueno, pues muchísimas gracias a Eugenia Mota, gracias por haber estado aquí en el programa, es un gusto tenerla aquí siempre. Muchas gracias. Gracias a mi productora, gracias a ustedes, público amable que estuvo al pendiente del programa y pues nos vemos próximamente y gracias por estar al pendiente de la programación de Grupo Radio Tele. Buenas tardes.